Listo, bueno, empecemos. En la clase pasada habíamos hablado sobre las teorías del origen del Estado y habíamos dicho que hay tres teorías generales a través de las cuales se crea el Estado. La primera es la teoría teocrática, la segunda las teorías contractualistas y tercera las teorías marxistas. En la clase pasada ya habíamos hablado o habíamos desarrollado las teorías teocráticas. Ya habíamos hablado de la teoría teocrática sobrenatural y de la teoría teocrática providencial. Habíamos dicho que en la primera Dios elige directamente al gobernante y es a través de la justificación de Dios mediante la cual se racionaliza o se busca un argumento para darle existencia al Estado. Y en la segunda, especialmente Dios le da un consejo a el pueblo para que sea el pueblo el que elija el gobernante que Dios le está sugiriendo. Entonces, en esencia, o recapitulando, esa sería la teoría teocrática. Entonces, hoy vamos a continuar con las teorías contractualistas. Entonces, dentro de las teorías contractualistas, tenemos la teoría contractualista absolutista y tenemos la teoría contractualista democrática. Entonces, empecemos primero con la teoría contractualista absolutista. ¿Quién me regala la lectura de la diapositiva? Teoría contractualista. Teorías contractualistas. Teoría contractualista absolutista. El hombre crea el Estado no porque su propia naturaleza social le lleve a esto, sino por una pura exigencia racional, por su temor a caer víctima de sus semejantes. En estado natural, el hombre era una fiera acosada por sus semejantes, una guerra de todos contra todos, como consecuencia de que cada individuo busca la felicidad que solo puede hallar consiguiendo el poder. El hombre, si desea salvarse, debe salir del estado natural. ¿Qué entendemos por eso? ¿Qué significa que el hombre está en estado natural? ¿Cuál sería el panorama de esta conceptualización? ¿Quién me explica cuál sería el panorama de este concepto de la teoría contractualista? O por lo menos, ¿a qué se refiere la diapositiva cuando nos está pintando este panorama? Profe, yo creo que nos está hablando sobre un tipo de orden en cualquier situación del hombre. Nos deja ese concepto de estado natural y es que el hombre no puede estar a la intemperie sin leyes, porque sería un caos total, así como lo fue en épocas primitivas. Fue que fueron saliendo conceptos de rangos, de comunidades, fue cuando el hombre se pudo organizar de mejor manera y así obtener un mejor desarrollo, ya que si no había ningún tipo de leyes, ningún tipo de normas, sin líderes, sin nadie a quien seguir, pues era un desastre total. Exacto, el texto nos está fijando o nos está ubicando en un escenario de un hombre primitivo, que ya me equivoqué. Listo. Nos está fijando, nos está señalando un escenario de un hombre primitivo que se le dificulta vivir en sociedad. ¿Y por qué se le dificulta vivir en sociedad? Porque la única manera de poder alcanzar la felicidad es alcanzando el poder, lo cual se logra tomando múltiples cosas que pueden no siempre ser de la propiedad de esa persona y eso genera conflictos y genera problemas. Como por ejemplo, un hombre que en estado natural, por eso se llama en estado natural, necesite alimentarse y para alimentarse
tenga que tomar los animales de otro hombre para poder alimentarse él y su familia. Pero si toma los animales de otro hombre, entonces ese otro hombre va a generar una serie de actitudes y de actos para poder recuperar sus bienes, lo cual generará una guerra, discordias, peleas, enfrentamientos, y eso va a ser el, a diario esa situación siempre que no hayan unas normas o unos parámetros frente a los cuales el hombre se pueda seguir. Entonces, cuando yo les comento eso o les planteo ese escenario tal como lo planteó el compañero, ¿qué les sugiere el hecho de que yo les diga que existe un hombre en estado natural? Bajo ese Se puede escenario decir, sería un el hombre hombre, en estado natural. profe, yo entiendo que un hombre es aquel que no se deja influir por otras personas, sino que él desde su persona entiende y tiene sus propias ideas y o sea, no se deja llevar por las cosas que están a su alrededor, sino por su instinto. ¿Quién tiene una idea diferente de lo que es el hombre en estado de naturaleza o estado natural? Pues, profe, yo no sabría decir si el hombre en su estado natural no se deja llevar de pronto por las otras personas o tiene su pensamiento propio, pero lo que sí tengo es la idea de que el hombre en un estado natural, ¿cómo decirlo? O sea, acaba consigo mismo, puesto que como no sigue leyes ni nada de estas cosas, pienso que este egoísmo o esto de solo pensar en él, de cierto modo lo lleva a acabar su propia tumba. Bueno, en ese sentido iría la argumentación, es decir, el hombre se considera en estado natural cuando no existen normas, no existen leyes sobre las cuales se pueda sujetar ese hombre o existan algunos parámetros de conducta. Si no hay parámetros de conducta, porque el estado aún no existe, entonces ese hombre se considera hombre en estado natural. Deja de ser hombre en estado natural cuando existe un estado y existen normas sobre a las cuales debe sujetarse esa comunidad. Mientras no existen normas, siempre estará el hombre en un estado de naturaleza. ¿Por qué esto es importante? Porque entonces seguimos con la argumentación. ¿Quién me regala la lectura de esta diapositiva? ¿Quién me regala la lectura? Su temor a la muerte y razón permite que entre los hombres se levante un pacto voluntario, interesado, que concluye en contrato, a través del cual una voluntad única, monarca o asamblea, sustituye a la voluntad de todos y los represente. El hombre es un lobo para el hombre, expuesta por Thomas Hobbes. Su obra principal, Leviatán y del Ciudadano, representa la más alta cima de la teorización política del absolutismo laico. Listo, ¿qué entendemos por esa descripción? ¿Qué nos quiere decir esa primera parte de la diapositiva? ¿Sí? Profe, yo me imagino que, o sea, que entre hombres hacen un pacto como para surgir, como por ejemplo el gobierno y el pueblo ya. Me imagino que... Ya te enredaste, digo bien. Profe, Ajá. puedo seguir con la idea que usted nos está explicando sobre cuando el hombre en su estado natural no tiene leyes que lo dicten. O sea, en esta parte nos dice que el hombre se percata que si no tiene leyes que lo rijan a los demás, llegan a una guerra y por ende a la muerte. Entonces entre ellos crean un pacto voluntario para formar las leyes y como la persona que
dictamina esas leyes, o una asamblea que dictamine esas leyes para una buena convivencia, así decirlo. Exactamente. Profe, no sé si de pronto ya lo habían dicho, pero el hombre es un lobo para el hombre justamente por eso, cuando no existe una organización, cuando no existe un Estado, cuando no existen leyes a las cuales estos se puedan sujetar, y por estas mismas razones es que surge el pacto que nos dice la diapositiva, un pacto en el que se elige un monarca o una persona que lo represente y regule de cierto modo y establezca las leyes y todo esto para que el hombre deje de ser un lobo para sí mismo. Exacto, esa sería la interpretación correcta. Entonces, bajo ese entendido, si nos encontramos en un conglomerado social donde no existen normas, ¿qué va a suceder? Todas las personas se van a matar entre ellos. Si no hay una norma que prohíba matar, entonces si el otro te robó una vaca, tú lo vas a matar. Si no existe una norma que obliga a una persona a reparar daños, entonces tú puedes dañarle los bienes a cualquier persona. Le dañas el carro, le dañas el celular. ¿Por qué? Porque está permitido, no existe ninguna norma que lo prohíba y mucho menos que te obligue a reparar el daño que tú has cometido. Entonces, bajo ese entendido, si no existieran normas que nos obligaran a determinadas conductas, todos podríamos terminar matándonos entre nosotros mismos porque todo está permitido. Entonces, el hombre, viendo esa situación de estado de naturaleza, ¿por qué se llama estado de naturaleza? ¿O de dónde viene el nombre de estado de naturaleza? De un estado salvaje. La naturaleza es salvaje. Entonces viene de ese punto, ese salvajismo del hombre en su estado natural que provocaría asesinarse los unos a los otros. Por eso Thomas Hobbes, en su libro El Leviatán, manifiesta o señala esa expresión de que el hombre es un lobo para el hombre. Se van a asesinar entre ellos mismos si no toman medidas. ¿Y cuáles son las medidas? El contrato o pacto. ¿Quién me explica qué viene siendo el contrato o el pacto? En este sentido de la argumentación, ¿qué vendría siendo el contrato? Las leyes. Una constitución. La Constitución, precisamente, la norma fundamental. Las leyes también aplicarían, pero las leyes serían ¿qué? Posteriores A la constitución. A la Constitución, exactamente. Sería el pacto o contrato, sería esa norma fundamental, esa ley fundamental, esa disposición principal sobre la cual se van a regir todas las demás normas y de la cual y sobre la cual lo que habrá son reglamentaciones de esa misma norma fundamental. Entonces, viendo el hombre esta necesidad de eliminar este estado de naturaleza, lo que necesita es hacer ese contrato, es decir, pactar, ponerse de acuerdo y definir cómo va a ser su vida y su situación de ese punto hacia adelante. Entonces, en este punto de la historia, ¿qué sucede? El hombre tenía en estado de naturaleza la facultad de legislar, judicializar y ejecutar, porque él hacía lo que le diera la gana. Cada uno, imagínense que todos fueran reyes y todos fueran monarcas y todos hicieran lo que les diera la gana. Sería un caos total. Entonces, el hombre al darse cuenta de esa situación, le entrega esas tres facultades básicas de la estructura social a un tercero que viene siendo ¿qué? ¿Quién sería ese tercero? Los monarcas. ¿Y el monarca representa qué? Mandatario. No. Representa un Estado. Representa al Estado. Entonces, ese tercero, el monarca viene siendo la persona, el sujeto, pero lo que representa es al Estado. Entonces, ese tercero llamado Estado, es quien va a asumir esas tres funciones. ¿Cuáles son las tres funciones? Legislar. Ejecutar. Legislar. Y, por eso, legislar, ejecutar y Judicializar.
y judicializar. Esas son las tres funciones que le van a entregar los hombres en estado natural a ese tercero llamado Estado. ¿Para qué? ¿Para qué se las va a entregar? ¿Para qué? Para que lleve un orden. Para salir del estado natural. Para salir del estado natural, para crear un orden, para crear normas, disposiciones a las cuales sujetarse y que sea un tercero el que legisle, ejecute y judicialice y no cada uno, porque si no, seguiríamos en la misma situación. Entonces, esa es la importancia del contrato. Esta es una perspectiva de ese mismo contrato. Ahora, sobre esa misma perspectiva del origen de la teoría contractualista, absolutista, viene la teoría contractualista democrática. Acá nos las estaba explicando Hobbes con su libro El Leviatán, y acá ahora nos las explica la misma teoría John Locke y Juan Jacobo Rousseau con su libro El ensayo del gobierno civil y el contrato social. Entonces, en realidad es la misma teoría, pero desde puntos o enfoques distintos. Así como la primera, que era la teoría teocrática, teníamos la teoría teocrática sobrenatural y la teoría teocrática providencial, que es la misma teoría, pero desde enfoques distintos. Acá tenemos la misma teoría, que es la teoría contractualista, pero desde dos enfoques, el enfoque absolutista y el enfoque democrático. Entonces, en relación con el enfoque democrático, ¿quién me regala la lectura? La lectura de la diapositiva. Fue expuesta por John Locke y Juan Jacobo Rousseau. Considera que el hombre en estado de naturaleza se encontraba en libertad y de igualdad, y el ser humano actuaba conforme a la ley natural y a la propia razón. Sin embargo, esta podría llegar a coincidir con los fines de uno y otro individuo, confundiendo también la visión de lo justo. Inicialmente es desarrollada por John Locke en 1704 en su obra El ensayo sobre el gobierno civil, y por Rousseau El contrato social, 1778. Listo, ¿qué entienden por ese párrafo central que está ahí? ¿Qué es lo que nos quiere tratar de decir esa? Profe, lo mismo, que el hombre vivía en estado de naturaleza y actuaba pues de acuerdo a sus criterios. Es decir, lo que usted decía ahorita, si él necesitaba, por ejemplo, algo y lo tenía otra persona, él lo tomaba y no importaban de pronto las consecuencias. O como usted decía ahorita, que yo le robo esto a alguien, entonces esa persona tiene derecho a matar, o sea, me mata y ya no pasa nada, porque es que no existen consecuencias, no existen leyes, no existe un estado que lo regule. Pero además se confunde la visión de lo justo, porque para ti podría ser justo esa situación de robártelo, y para el otro también. No solo el que le estás robando, sino un tercero que también se lo quiere robar. O este lo quiere matar, pero el otro también. Porque él un tercero que supuestamente quiere hacer justicia, profe. O un tercero que quiere hacer justicia, o el otro el que le vas a robar te termina matando a ti, porque esa es su visión de lo justo. Entonces, la visión de lo justo de todos ellos, porque para nosotros actuar, hasta el ratero actúa, el ladrón, el atracador, actúa dentro de su parámetro o visión de lo justo. Lo que difiere es que su parámetro o visión de lo justo está trastornada a los parámetros reales o de la realidad, porque para el ratero es justo que si él no tiene, te pueda robar a ti para él surtirse de lo que le falta. Ese es su parámetro de justicia, que es un parámetro de justicia que no concuerda con la realidad social ni con las normas, pero bajo su creencia subjetiva, ese es su parámetro de justicia. No sé si me están entendiendo. Claro, profe. Les pongo un ejemplo. Ustedes van caminando, bueno, ya están más grandes ahora. Imagínense hace unos 3 o 4 años, cuando estaban en el colegio todavía. Cuando estaban en el colegio,
imagínense que estaban todos en la cafetería o estaban haciendo la fila para comprar los alimentos en la cafetería y de pronto sopla un brisón y viene en el brisón un billete de 50 y cae ahí en toda la mitad de la fila y todos se dan cuenta del billete de 50 que vino volando y cae en la mitad de la fila y todos se quedan mirando las caras y después miran el billete. ¿Qué creen que va a pasar? Se va a Todos se van a pelear el billete. ¿Ah? El que menos tiene pena corre por el billete. Lo más probable es que Se van a pelear el billete. todos se abalancen sobre el billete y se forma una muñequera por ver quién coge el billete primero. Eso mismo pasaría en un estado de naturaleza, donde no hay normas, donde las cosas no tienen dueño, donde no hay una propiedad privada, donde no se respete unas reglas, porque dentro de la historia del contrato, de las primeras reglas que se instituyen, ¿qué es la propiedad privada? ¿Y en qué consiste la propiedad privada? Delimitar cuál es el derecho tuyo y cuál es el mío. ¿Por qué? Porque es que la propiedad privada no solo hace referencia a bienes materiales, a objetos, muebles o inmuebles, sino también a derechos. Un derecho también hace parte de la propiedad privada. Ejemplo, un derecho de propiedad intelectual. No es algo material o aprehensible por los sentidos, pero es un derecho y hace parte de la propiedad. Entonces, el solo hecho de decir mi tetero, mi alcohol, mi tapaboca, ya eso hace referencia a esa delimitación de derechos y el respeto o el límite que debe tener el otro en relación con ese derecho u objeto por parte mía. Entonces, esa sería una de las primeras reglas dentro de las cuales se estipula en ese contrato, esa posibilidad de que yo pueda limitar el ejercicio del derecho ajeno en relación con mi derecho. No sé si me estoy dando a entender. Está confuso eso. Aló. Profe, no, realmente es algo así como lo que usted nos decía en la clase pasada, que mis derechos llegan hasta donde comienzan los derechos de la otra persona. Exactamente. Yo puedo abrir los brazos hasta donde no tropiecen los brazos del otro. Eso hace referencia también el hecho de hacer así a la propiedad privada. ¿Por qué? Porque esto es un derecho de ¿quién? Mío. Mío. Y cuando yo hago así, estoy ejercitando mi derecho, pero el hecho de yo ejercitar mi derecho implica hacerle una limitación al derecho ajeno. Cuando tú tienes una casa y tú dices, esta es mi casa, ¿eso qué connotación lleva? Hacer una limitación al derecho de propiedad ajeno. ¿Por qué? Porque si esta casa es mía, tú tienes prohibido entrar sin mi permiso, porque es mía, porque yo limito tu derecho a un ejercicio arbitrario de la perturbación de la propiedad. Ya tú no puedes entrar porque esa casa es mía. Entonces, a eso hace referencia a que se pueda confundir la visión de lo justo. ¿Quién me regala la lectura de la diapositiva? Aló. Esto llevaría, no porque la esencia humana sea negativa, sino porque simplemente se confunden opiniones y no es un superior. Esto llevaría a la anarquía, no porque la esencia humana sea negativa, sino porque existe un superior. Porque simplemente se confunden opiniones y no existe un superior. Dedicado a hacer cumplir unas normas, acumulando para sí toda posibilidad de recurrir a la fuerza.
debiendo cada persona solucionar sus propios conflictos. Es por ello que debe aparecer el Estado. El Estado va a surgir mediante el pacto social, en donde la comunidad delega en unas personas el poder que ostentaban en estado de naturaleza. ¿Qué entiendes de eso? Ok, sí, porque simplemente se comprenden oportunidades y no es un superior dedicado a cumplir pero si toda comunidad recurrir al esfuerzo, debiendo cada persona solucionar sus propios conflictos. Ok, que el Estado se tiene que hacer cargo de los conflictos de la democracia, profe, de la sociedad, porque en ese caso, entonces, las personas tendrían que tener en cuenta sus propios conflictos. Más o menos, o sea, en este punto lo que te trata de decir la argumentación es que la anarquía no se produce esencialmente porque el hombre sea una mala persona o porque el hombre sea negativo, la naturaleza humana sea negativa, sino porque en realidad las opiniones o los criterios de justicia, el criterio de justicia tuyo y el mío, si no hubiesen normas o una conducta de carácter objetivo que dijera qué es lo justo o cuál es el patrón de lo justo. Entonces, si no existen normas que regulen un patrón de conducta, tu criterio de justicia se confunde con el mío y no necesariamente tú o yo tenemos que ser malos. Entonces, a eso hace referencia esta visión. Mientras en la teoría contractualista absolutista de Hobbes, nos dice que el hombre es un ser malo por naturaleza y que el hombre es un lobo para el hombre y que se lo va a devorar y se lo va a comer si no existen normas y hay que salir corriendo a hacer un pacto, un contrato social para poder quitarle esas facultades de legislar, ejecutar y judicializar a cada uno de los hombres individuales. Aquí, si bien la visión o la teoría es la misma, la visión que se le está dando es de que se necesita el contrato, pero no porque el hombre sea malo o la naturaleza del hombre sea mala, como decía Hobbes, sino que... Profe, eso lo discutíamos hoy en una clase de ética, que decíamos, bueno, mi opinión es que nosotros los seres humanos en estos momentos tenemos las manos atadas al momento de decidir o de pensar qué es lo bueno, qué es lo malo para nosotros, ¿ya? Porque a nosotros nos rigen unas leyes, unas normas, ¿ya? Entonces, como que a mí me parece bueno esto y a mi amigo le parece malo eso mismo, pero viene la Constitución y las leyes y nos dice, espérate ahí, a nosotros nos vale que a usted le parezca o no le parezca. Lo que está escrito es esto y esto es lo que se tienen que acoger ustedes, ¿ya? Porque sí, porque para qué existen las normas. Entonces, mi opinión es esa, que nosotros tenemos las manos atadas a lo que para nosotros puede ser bueno o puede ser malo. Ya nos tenemos que regir a las normas para que la sociedad vaya avanzando como vamos haciendo cada día. Exactamente, ese es el punto. Aquí lo importante es diferenciar entre la visión, ya tenemos claro qué es el contrato social. Ahora lo segundo es diferenciar entre la visión de Hobbes con el Leviatán, donde dice que todos los hombres son malos y que el hombre es un lobo para el hombre, frente a la visión de John Locke y Juan Jacobo Rousseau, en el ensayo de guerra civil y el contrato social, donde nos va a decir que el hombre no es malo, su naturaleza no es mala, sino que simplemente las opiniones de justicia se pueden confundir y eso va a generar problemas y por lo tanto llegan a la misma conclusión de que es necesaria la creación del Estado y el surgimiento del pacto social para evitar todas las situaciones anómalas o de anarquía que se presentan para el hombre en el estado de naturaleza. Entonces, partiendo de ahí, nosotros vamos a tener o vamos a empezar a tener unos parámetros de conducta que se van a llamar constitución y posterior a ellos normas o leyes.
que son los parámetros de conducta para cada uno de los individuos en una sociedad, a los cuales deben acogerse. Entonces no es subjetivo, sino objetivo. No es si a ti te parece que eso es correcto, o si a ti te parece que tú te puedes apropiar de eso, o si a ti te parece que tú te lo puedes llevar para la casa. No es si a ti te parece, es el parámetro de conducta que está arreglado y que está normado. Ahora, frente a lo que decía el compañero, hay dos criterios de justicia, lo que se llama la justicia en el derecho positivo y la justicia en el derecho natural, que son en esencia los parámetros de justicia más amplios que pueden haber. La justicia del derecho positivo es la justicia que está escrita, que está positivizada, que está normada en la Constitución, los códigos, las normas y las leyes. Eso de manera genérica. Si ustedes se van a la filosofía del derecho, ya eso tiene una extensión mucho más larga, pero de manera genérica es eso. Y el derecho natural es lo que, según la percepción de las leyes naturales o de las leyes divinas, ¿qué sería lo más justo en una situación? Lo que la persona sentiría más justo, pero nosotros en nuestra sociedad, estando en un estado contractualista, entonces nosotros nos vamos a seguir, ¿por qué? Por el derecho positivo, que son las reglas o las normas que nos impone el Estado a todos por el solo hecho de vivir en sociedad. Si usted vive en sociedad, si usted vive en un Estado, vive en sociedad, y si vive en sociedad tiene que acogerse a las normas que el pacto impone, es decir, que la Constitución impone, y usted debe acogerse a esas normas. ¿Eso está claro? ¿Aló? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Listo, ¿quién me regala la lectura de esta diapositiva? Dios queda fuera de la ecuación. Dios queda fuera de la ecuación menos teoría de las espadas. Superioridad del perder espiritual sobre el temporal emperador. Así es, profesor. Bueno, ahí dice que Dios queda fuera de la ecuación. Eso sería la teoría de las dos espadas. ¿En qué consiste la teoría de las dos espadas? Consiste en la superioridad del poder espiritual sobre el poder temporal del emperador o del rey. Entonces, como se supone que Dios es infinito, es intemporal, es inmanente, es imperecedero, entonces siempre el poder espiritual va a ser superior al poder del emperador, porque ese poder es temporal. El emperador es humano y se va a morir. A eso hace referencia a la teoría de las dos espadas. Pero con la teoría contractualista, esa teoría teocrática o deísta queda fuera de la ecuación. Es decir, y aquí no vamos a tener a Dios en cuenta para la creación del Estado, sino que las necesidades del hombre por sobrevivir. Entonces vamos a tener los dos criterios. ¿Quién me regala la lectura de los dos criterios? Dice, Estado es creado por el hombre por necesidad de sobrevivir, pues es malo por naturaleza. Contractualismo absolutista. Y el otro dice, Estado es creado por el hombre porque se confunden las opiniones y las concepciones de justicia, pues no es malo. Contractualismo democrático. Lo otro también lo leo. Sí. El hombre entrega la función legislativa, ejecutiva y judicial a unos representantes. El Estado es el titular del poder público. Entonces, ¿qué entiendes tú de esa argumentación? Explícame del primer párrafo hasta el último. Bueno, el primero, que el Estado es creado por el hombre por necesidad de sobrevivir, pues es malo por naturaleza. El primero es el de la teoría de las dos espadas. No te comas los párrafos. Dios queda fuera de la ecuación, teoría de las dos espadas, superioridad del poder espiritual sobre el temporal emperador. No leas los párrafos, sino hazme la explicación de cada uno. Sí, lo estaba leyendo para explicarle, profe. Bueno, como decíamos ahorita, Dios
es todo sobre todas las cosas. Ya. Puede haber cualquier poder en la tierra, puede haber gobernantes o lo que sea, pero Dios siempre va a estar por encima de todo lo que esté en la tierra. Eso es lo que entiendo yo de la teoría de las dos espadas. Ya. Y sobre lo siguiente, que es el Estado es creado por el hombre por necesidad de sobrevivir. Pero eso es la teoría de las dos espadas, pero lo que te está diciendo es que esa teoría se expulsa o queda fuera dentro de la argumentación en esta forma de explicación de cómo se crea el Estado. O sea, eso que te está diciendo de que el poder espiritual es superior al poder temporal del hombre, entonces queda fuera de la argumentación de cómo se crea el Estado a través de la teoría contractualista. Entonces, a partir de esta nueva teoría, que entonces sigue, Aló. sí, prosigue. O sea, ahora explico los otros dos párrafos. Claro. Bueno, entonces dice que el Estado es creado por el hombre por necesidad de sobrevivir. Pues es malo por naturaleza. Esto es el contractualismo. Profe, lo que estábamos hablando ahorita. Bueno, yo no estoy de acuerdo con este concepto de que el hombre es malo por naturaleza. Que me expliques consecuencialmente la argumentación. Ajá, eso estoy haciendo, yo estoy dando mi punto de vista. No, es que una cosa es el punto de vista, que es un análisis crítico, y otra cosa es simplemente hacer un recuento argumentativo de lo que está ahí. Bueno, el párrafo quiere decir que el hombre ha creado una naturaleza por necesidad, por sobrevivir, por estar, o sea, por cuidarse, porque dice que la otra persona es mala por naturaleza. Ya, eso es lo que yo entiendo de lo que estoy leyendo allí, que es el segundo párrafo. Y el tercer párrafo dice que el Estado es creado por el hombre porque se confunden las opiniones. Era lo que yo estaba diciendo ahorita. Lo que yo entiendo de eso es que cada persona es un mundo, ¿ya? Entonces cada persona piensa diferente. Entonces, para mí lo bueno va a ser malo para el otro. Entonces ahí nos vamos a confundir en opiniones. Entonces para eso tenemos estipulado unas normas, unas leyes que todos nos tenemos que acoger a ellas. Eso es lo que entiendo en el tercer párrafo. El cuarto. El cuarto dice, el hombre entrega la función legislativa, ejecutiva y judicial a unos representantes. El Estado es titular del poder público. Aquí lo que entiendo es cuando ya hay una jerarquía de poderes en la sociedad. Por ejemplo, el presidente, los gobernadores, los alcaldes, entonces ellos son como personas superiores que nos están representando a nosotros en la sociedad. Eso es lo que yo entiendo. Y nos tenemos que acoger, así como ellos, a las normas que ya están estipuladas. Ahí lo que te está diciendo es que luego de que el hombre celebra ese contrato, celebra el pacto, se desprende de esas funciones de manera individual y se los entrega a unos representantes de ¿qué? De ellos, que vienen siendo la estructura del mismo Estado. Se los entrega al Estado, quien es titular del poder público, para que ejerce esas funciones, porque ya el hombre pasa del estado primitivo o del estado de naturaleza al estado civil, así se llama. Se pasa del estado de naturaleza al estado civil o estado civitas. Entonces, eso lo podemos representar con esta figura. ¿Quién me explica la figura entonces? Profe, que la teoría de las dos espadas, ¿el ojo son las dos espadas o es Dios? El ojo es Dios. Exacto, entonces. Mierda, pero no. No, profe, no entiendo la verdad. Bueno, mira, el ojo representa los tres aspectos de Dios.
o la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, el ojo que todo lo ve, la presencia inmanente de Dios o la irradiación de Dios. Tiene una X porque se está eliminando de la ecuación en la teoría contractualista la teoría de las dos espadas, de que el Estado se crea a partir de un fundamento divino y que Dios, el que crea el Estado y designa a su gobernante, ya sea directamente o a través de la influencia de su pueblo, eso se elimina de la ecuación, ya eso no va. Entonces lo que tenemos en el siguiente recuadro es un hombre en el estado primitivo, que era lo que estábamos hablando, o en estado de naturaleza. Tiene un mazo y el que se le meta por adelante le zampa un mazazo en la cabeza y lo mata porque necesita tus animales, pollo, verduras, lo que sea que tú tengas, y como no existen normas que delimiten los derechos o la propiedad privada, que es el primer elemento por el cual el hombre se empieza a desintegrar, empieza la anarquía por obtener la propiedad del otro. Entonces, si no hay un límite entre tu propiedad o la mía, existe una propiedad comunal y va a haber una anarquía. Entonces, el hombre, hasta ahí tenemos un hombre en estado natural, pero luego vemos un hombre representándolo aquí que se da cuenta de la situación en que está y que lo represento con una llamita porque el hombre tiene una idea de que no puede vivir así permanentemente. No puede vivir indefinidamente en un estado de naturaleza matándose los unos contra los otros, ya sea primero porque el hombre es malo por su naturaleza o esencia y el hombre es un lobo para el hombre, o porque los intereses de justicia se confunden, siendo que el hombre no es malo, pero se confunden los intereses de justicia y se genera anarquía o conflicto. Entonces el hombre, viendo esa situación, ¿qué hace? ¿Quién me explica la siguiente figurita? El contrato, profesor. Crear un contrato, que sería la Constitución en este caso, las normas, y ya pasa a la siguiente figura, que es un hombre civilizado, porque ya tenemos pues el contrato como Constitución, que es lo que nos rige en la sociedad. Exacto, ¿ven cómo era de fácil la interpretación del recuadrito? Entonces, acá... Pero esa tercera imagen... ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, profe, que la tercera imagen no daba para eso. Parecía un hombre que fuera como a incendiar una casa. No parece un hombre reflexionando en la tercera. Bueno, pero está feliz porque tiene una idea. Bueno, sí. Entonces lo importante es que esa es la descripción de este planteamiento de la teoría contractualista. Entonces ya llevamos dos, la teoría teocrática y la teoría contractualista. Esta tercera teoría, que en realidad la describen los libros de derecho constitucional, pero más que una teoría de existencia del Estado, se confunde con una teoría política, o es una teoría política. Entonces está de una parte como una teoría de existencia del Estado y de otra como una teoría política. Entonces, la tercera teoría es la teoría marxista-leninista. Esta teoría hace referencia a que es esencialmente evolutiva en relación con la evolución del hombre. La propia naturaleza del Estado genera un poder de medios de dominación. Entonces, nos va a enseñar, pero esos medios de dominación no solo van a estar en la sociedad humana, sino que en la naturaleza también hay medios de dominación. El tigre se come a la gacela se come a la planta se come los animales más pequeños. En esa cadena evolutiva también hay unos medios de dominación. Entonces, por favor, silenciar el micrófono. Entonces nos va a decir que el Estado tiene unos medios de dominación, como por ejemplo el ejército, los tribunales, la justicia, las prisiones. Para eso, para la teoría marxista, esos serían los medios de dominación. Entonces, esta teoría está compuesta por tres partes o tres pasos. El primero, entender o ver al Estado como un instrumento de dominación de clases, que sería una sociedad basada sobre la propiedad privada de medios de producción, que el Estado es un arma de lucha de clases en manos de la clase propietaria, que es la minoría, y dominada por una clase que domina una clase numerosa. La segunda fase sería
tener el Estado como un medio para construir el socialismo. ¿Eso a qué hace referencia? A que se piensa que la apropiación de los medios de producción y la lucha de clases no son definitivas y que en algún momento se producirá una revolución que permitirá a los trabajadores apropiarse del aparato del Estado y servirse de él para redistribuir o contribuir a la propiedad comunal. Aquí lo que vemos es, de cierta manera, un retroceso a ese estado de naturaleza donde si se elimina la propiedad privada y existe una propiedad comunal, todos vamos a caer en la misma situación de anarquía para poder conseguir lo que nosotros necesitamos o conseguir los bienes que nosotros deseamos. El Estado entonces deberá transferir a la colectividad todos los medios de producción, ya sean del Estado o privados. Y una tercera fase, que sería la desaparición del Estado. ¿Por qué? Porque si no tenemos, si todas las necesidades estar en un mismo nivel o mismos parámetros de igualdad donde existe una consigna de bienes comunitarios, no se necesitan normas que regulen al hombre, porque los bienes son comunes. Y como no se necesitan las normas, entonces la teoría marxista-leninista, que serían entonces las tres formas de creación del Estado: la teocrática, la contractualista y la marxista-leninista. Entonces, de otra parte, en el tema 4 tenemos vamos a empezar con lo que se llama la estructura del Estado, que sería primero la forma de jefatura del Estado, segundo la forma territorial del Estado, tercero el sistema de gobierno y cuatro el régimen político o las ideologías filosóficas. Pero como ya nos metemos en el tema 4, entonces eso lo vamos a dejar para la próxima clase. Aprovechando esto ahorita que queda, entonces vamos a darle a las relatorías de del cuestionario que está pendiente. Entonces seguiría el grupo 3 y el grupo 4. Adelante. Soy todo oídos. Bueno, profe, puede esperar un momento que el compañero va a pasar la pantalla en un momento. Claro que sí. Sí se ve. Sí se ve. Listo. Sí, claro. Bueno, buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Nosotros vamos a iniciar hoy la relatoría. Somos el grupo 3 y actualmente, aunque compañeros no estén presentes por situaciones incluyentes, vamos a comenzar. Por favor, Neider. Buenas noches, mi nombre es Neider Miranda. No sé si allá en las diapositivas se ven los nombres de mi compañero. Eso, no se ve. No los pusieron ahí. Bueno,
¿Ah? ¿Quién empieza? Disculpe, profe, un momento. Eh, listo. Entonces, Jesús Manuel. ¿Alguien del grupo el que vaya a hablar? Profesor, lo que pasa es que hay un problema porque una de nuestras integrantes no está, entonces estamos organizando un poco cada tema. Por eso, pero si no está el de la primera diapositiva, que hable otra persona. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Ángelo Santiago Orozco. Vengo a explicar un poco sobre el concepto el concepto de Estado. Entonces empiezo diciendo que el concepto de Estado, todos suponemos que primeramente es el garante de que la sociedad sea una sociedad homónima en lo que refiero, en lo que refiere a los derechos y normas. Entonces, este es como que la primera parte que legisla y que hace que se cumpla estas normas y estos derechos. Aparte, obviamente, de que determina absoluta soberanía sobre la sociedad que éste promulga y defiende de los derechos particulares. Ok, bueno, para concretar el concepto de Estado, se le reconoce al Estado como una forma o una manera de organizar. Es decir, esta manera de organizar se constituye en un determinado territorio y siempre tiene como la inclinación a ordenar y administrar la vida en sociedad de las personas que hacen parte de la sociedad de dicho Estado. Y también se les considera al Estado de las instituciones que tienen la finalidad de administrar los asuntos políticos en sí. Este Estado pues comprende la manera sociopolítica y también refiere a una entidad de un poder soberano que gobierna y desempeña funciones sociales, económicas dentro de una zona geográfica. Proseguido a esto vienen los elementos del Estado, que son la población, territorio y poder, que ya le tocaría a mi compañera. Y dentro de un Estado se estructura creo que fue la cuarta diapositiva que nos mostró el profe, sobre el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Primero abarcaría el poder legislativo, que es considerado como un órgano de gobierno, que este es el que se encarga de hacer y reformar leyes y normas. Después está el poder ejecutivo, que es aquel que procede a
a accionar todas las leyes y las normas que han sido establecidas. Y está el Poder Judicial, que es el que regula, investiga, enfatiza y vigila todas las acciones que se producen en el Poder Legislativo. Pasa a la siguiente diapositiva. Ok. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Stephanie Flores. El tema mío son los elementos del Estado. Y como todos sabemos, el Estado está conformado por 4 elementos principales. El primero de ellos es la población, que son el grupo de hombres y mujeres que están unidos y que han conformado ya una sociedad y se basan bajo las leyes de Jesús Manuel, una por favor, nación. lo que se está escuchando del micrófono tuyo. Bueno, el segundo elemento es el territorio, que es uno de los principales elementos que debe tener un Estado para poder ser un Estado, porque sin un territorio definido, no podría establecerse un Estado. Entonces, el Estado está comprendido por 3, que es el espacio terrestre, que comprende el subsuelo y el suelo, como lo habíamos visto en clases anteriores. Entonces, el siguiente es el espacio aéreo, que es una porción de la atmósfera terrestre que se le da a cada estado. Y el espacio jurídico, que es hasta donde puede el poder de dicho estado hacer cumplir su jurisdicción. Y el tercer elemento es el poder. El poder que un territorio requiere para dicha organización, porque si no tiene el poder dicho estado, las personas no podrían llegar a conformar bien una sociedad. Entonces, Está mezclando elementos del territorio con los elementos del Estado. Tienen que tener en cuenta eso. Ok. Bueno, el poder, en lo que investigamos, el poder decía que debería de ser originario, autónomo, independiente, coactivo, centralizado y delimitado territorialmente. Entonces, el cuarto elemento sería la soberanía, que es la que se le da la soberanía en sí la tiene todo el pueblo, pero se escoge a una persona para que lo represente y pueda ejercer esta soberanía sobre todas las demás personas. Era en relación con los elementos del territorio. Entonces, ¿cuáles son los elementos del territorio? El suelo, como lo acabas de decir, el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, el espacio aéreo y el segmento de la órbita geoestacionaria y el espectro donde actúa y eventualmente de cómo es que el poder eminente del Estado. Entonces, ahí tendrían que reformar esa parte de la diapositiva porque eso es una relatoría que ustedes me tienen que enviar para que eso esté bien, porque la pregunta es relación a los elementos del territorio y estos son elementos del Estado. El territorio es un elemento del Estado. Estos son otros elementos del Estado, la soberanía, la población. Yo estoy
hablando o la pregunta va encaminada a cuáles son los elementos del territorio específicamente. No sé si tú ahora me estás hablando desde otra pregunta. Me tocaría mirar a ver cuáles fueron las preguntas de ese grupo. Profe, esa pregunta es ¿cuáles son los elementos del Estado? La pregunta 2, la que está relatando Esta mi de lo que está compañera. hablando ella. Sí, claro. El grupo 3. Grupo 3. Ah, ok. Diga cuáles son los elementos del Estado. Entonces, sí es como ella lo está planteando. Pensé que era que la... Stephanie, Diga. puedes retroceder la Sí. diapositiva. La diapositiva anterior. La diapositiva anterior. Ujú. Listo. Está bien. Continúa por donde iba. Listo, ¿qué es un Buenas nacional? noches, mi nombre es Irene Molinares y voy a explicar sobre esta pregunta que es un nacional. Ok, esto se refiere a todo aquello que es propio o perteneciente a un territorio. Ese término se usa para identificar a una comunidad establecida en un ámbito geográfico, económico, es decir, jurídicamente organizado como una nación. Esto hace referencia a un grupo de personas que se encuentran unidos por un mismo idioma, unas mismas políticas, un pasado en común, instituciones históricas, creencias y tradiciones. También se puede entender como, es decir, a toda persona física que posee la nacionalidad o ciudadanía que se identifica como el lugar de nacimiento de una persona, el cual le sirve como de referente para la verificación del lugar en el cual el individuo debe realizar el pago de tributos, como lo son el pago de impuestos, que son tributos exigidos por el Estado, las tasas, que son, por así decirlo, contribuciones económicas que se hacen los usuarios de un servicio prestado por el Estado en sus diferentes niveles, como los estatales, los autonómicos o los locales. Un ejemplo de esto son el servicio del agua. Toda persona nacional de Colombia tiene la obligación de pagar un servicio, como lo son el acueducto, Electricaribe y así. Profesor, en sí, es la socialización de mi pregunta, ya que yo investigué, indagué mucho y no se encuentra algo súper extenso sobre esta. Muchas gracias. Listo, Silvi. Buenas noches, mi nombre es Derian Pacheco y pues le voy a hablar de cómo se hace la nacionalidad en Colombia. En la primera clase aclaramos que la nacionalidad es un vínculo que existe entre una persona y el Estado. Ahora, las formas para adquirirla en Colombia son dos, por nacimiento y por adopción. Por nacimiento, mientras el padre o la madre sean nacionales colombianos. También cuando la persona, siendo hijo de un extranjero, nace mientras uno de sus padres esté residente en el país. Y para las personas que hayan nacido en el extranjero, teniendo padres colombianos, esta nacionalidad les será concedida una vez se domicilien en el país. Ahora, por adopción, a los extranjeros que le hicieron la solicitud de carta de naturalización. Esta carta es aquella que se expide luego de concedida la nacionalidad colombiana a un extranjero, obviamente que haya cumplido con todos los requisitos exigidos legalmente. También para los latinos que soliciten ser inscritos como colombianos con la adecuada autorización y el debido proceso legal. Y por último, a toda la población indígena que comparten fronteras.
Bueno, seguimos con la pregunta 5, la cual sería, ¿cuáles son los principios de derecho constitucional para tener la nacionalidad? En esta parte partimos de una forma más legal, entonces, primeramente yo me refiero a esta de una forma global, ya que investigué y quiero aclarar esto, que toda persona tiene derecho a cambiar la nacionalidad, ya que es declarado como uno de los derechos universales. Entonces, partiendo de esto, me voy un poco más a lo particular en lo que respecta al país. Como sabemos, en Colombia no existe una jurisdicción ni un control constitucional pues, que esté concentrado en sí, lo cual quiere decir que la jurisdicción constitucional la despliegan distintos órganos de la rama judicial. Entonces, partiendo de esto, sabemos que la ley que regula pues que estos parámetros se cumplan para obtener legalmente la nacionalidad es la ley 43 de 1993. Partiendo de eso, bueno, la ley tiene como prioridad los aspectos que mencionados anteriormente, que son por adopción, si son porque nacieron en el país o porque tienen padres de estos países. Se hará legalmente el trámite para la posible nacionalidad del ciudadano. Entonces concluyo diciendo que esta ley 43 de 1993 lo que hace es regular y dar una serie de parámetros para que esta nacionalidad sea pues concebida. Eso es lo que, en lo que respecta a cuáles son, a lo que respecta a lo que serían los principios de derecho constitucional, que serían la de la ley 43 específicamente. Listo. El grupo 2, el grupo 3, este sería el grupo 4. Profe, disculpe, falto yo. Listo, cuéntanos. Voy a seguir con la parte legal de mi compañero Ángelo, disculpe. Entonces, para seguir los pasos para ganar la nacionalidad colombiana, se tiene que seguir una relación estrecha con el Estado. Para que se considere legalmente la nacionalidad en Colombia, debe existir una concesión de aplicación de los principios constitucionales en cualquier expresión. Según la Constitución, el artículo 96, el número 2, sección B, optó por otorgar la nacionalidad en modalidad de adopción a los nacidos en Latinoamérica y el Caribe, consecuente con el mandato general de promoción de la integración latinoamericana, de acuerdo con el principio de reciprocidad. Más tarde explicaré qué significa este principio. Y no habiendo la Constitución limitado el mencionado principio a su regulación en tratados internacionales y en aplicación del principio de favorabilidad, que también es otro principio muy importante, o prominente en cuanto al derecho a la adquisición de la nacionalidad, esta Corte declarará la asequibilidad de la expresión mediante tratados internacionales vigentes, o sea que sí se aceptará la validación de la nacionalidad, contenida con el artículo 39 de la Ley 962 de 2005, entendiéndose que es posible solicitar la nacionalidad adoptiva por parte de los nacidos en Latinoamérica o el Caribe, con fundamento en otras formas de reciprocidad, a falta de tratado internacional en la materia. Pues la Corte, la norma demandada simplemente enuncia una de las formas del principio de reciprocidad, la diplomática o de tratados internacionales, en tanto que la norma constitucional adopta un criterio genérico del principio de reciprocidad. En consecuencia, en el evento de la existencia de un tratado internacional entre Colombia y otro país latinoamericano o del Caribe, regulatorio de la nacionalidad por adopción entre los países, el asunto debería regirse por lo establecido en dicho instrumento internacional. En su efecto operarán los otros criterios o formas concurrentes de reciprocidad. Entonces, dando base a todo lo que acabo de decir, el principio de reciprocidad puede mostrar la correspondencia mutua de una cosa con otra. En realidad, el principio es algo básico en el derecho internacional público, teniendo como sujeto a los estados. La reciprocidad alude de manera esencial a la noción de aplicación por la otra parte. Además, el principio de favorabilidad, interpretando los derechos constitucionales, la favorabilidad no es más que el deber que tienen los poderes públicos de interpretar y aplicar las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías.
en el sentido más favorable a las personas titulares de los mismos, que solo corresponde al Estado y particulares con relación. Listo, muchas gracias, José Manuel. El grupo 4. La relatoría del grupo. Voy a tratar de presentar nuestra pantalla un momento. Sale. Sí, se ve. ¿Y si se ve? Sí. Bueno, un momento. Mi grupo está conformado por esto: Sarai, Wendy, Katie, Wendy, Ronald y mi persona Melanie. Hablaremos sobre lo que es un ciudadano, en qué consiste el ejercicio de los derechos civiles, en qué consiste el ejercicio de los derechos políticos, qué es derecho público, y vamos a explicar las razones por las cuales el derecho constitucional pertenece al derecho público. Melanie, que es como... Bueno, buenas noches. Señor. Alguien tiene como una voz en el fondo que no deja oír bien. Un momento. Apaga el televisor, papi. Pon en mudo. Ponlo en mudo, que aquí se escucha todo. Ya. Listo, ya. Bueno, disculpen. Adelante. Bueno, buenas noches, mi nombre es Wendy Díaz y bueno, voy a hablar lo que es un ciudadano. Bueno, pues, primeramente, pues un ciudadano se entiende como una persona miembro activo de un Estado y pues es un ciudadano pues al momento de nacer, adquiere derechos y deberes, deberes que debe cumplir y obligaciones que son sociales y políticas. Pues en las sociales son las relaciones que tiene con todos los individuos del Estado, y las políticas son de respetar, las sociales también es respetar los derechos de las demás personas, y Wendy, las políticas, bueno, una persona en Colombia es ciudadana. diga. Cuando una persona es ciudadano en Colombia. Al momento de nacer, ¿no? No, no es al momento de nacer. Al momento de nacer eres un nacional. Ok. ¿Cuándo adquieres calidad de ciudadano? Cuando es mayor de 18 años. Cuando eres mayor de 18 años y cumples una serie de condiciones que te señala el ordenamiento para poder tener la calidad de ciudadano. Entonces tienes que hacerle la corrección a esa primera pregunta. Ah, ok, profe. Bueno, también como ciudadanos sociopolíticos también tenemos obligaciones, obviamente políticas, que es participar como ciudadano en la toma de decisiones políticas. Y bueno, además también nosotros como ciudadanos estamos sometidos a las leyes para una convivencia sí, una convivencia entre todos los ciudadanos, obviamente para regular, pues obviamente todas las conductas que desfavorecen al otro o no son las correctas. Listo. Ya sabes, Wendy, hazle la corrección a la respuesta antes de que la envíen. Bueno, profe. Listo, profe.
Buenas noches, mi nombre es Wendy Martínez. Yo Bueno, les voy a hablar del derecho civil. Bueno, el derecho civil es el que regula los principios y las normas que tienen los ciudadanos entre sí, en su vida privada en su vida privada y los atributos de las personas físicas y jurídicas. Tiene que ver todo con lo que es respecto a la familia y al patrimonio. El derecho civil, profe. El derecho civil tiene en su, ¿por qué o sea, trata. ¿por qué le llamamos derechos civiles? ¿Cómo? ¿Por qué le llamamos derechos civiles? Porque eso es el derecho el derecho de todas las personas, o sea, de todas las personas entre sí, como matrimonio. Es el derecho común a todas las personas. Uh-huh. El derecho civil abarca el derecho a las personas, que comprende el reconocimiento de la asistencia de la persona desde que nace hasta que muere, su capacidad jurídica y los atributos particulares de la personalidad. Abarca el derecho a la familia, que es el derecho que regula las consecuencias jurídicas de las relaciones familiares, sean parentesco o surgidas del matrimonio. El derecho real regula el derecho de las cosas o bienes, es decir, de las relaciones jurídicas de los individuos con los objetos o cosas, como puede ser propiedades, casas, o sea, todo lo que tiene que ver con bienes. El derecho de sucesión se encarga de regular los efectos jurídicos de fallecimiento de una persona física o natural. El derecho de las obligaciones es aquel que regula todo lo que es referente a las relaciones jurídicas patrimoniales. El derecho de la responsabilidad civil se encarga de regular lo referente a las obligaciones que recaen sobre una persona de indemnizar a otra por daños y perjuicios. Y el derecho y los derechos intelectuales, que son los derechos de la propiedad intelectual, o sea, las creaciones de productos, de obras de arte, de tecnología, etcétera. Algunos ejemplos del derecho civil son como la redacción de contratos de alquiler, la regulación de la custodia de un menor de edad, la realización de divorcios y entre otras cosas. Listo, profe. Listo. Buenas noches, profesor. Cuéntanos, No, Saray. yo le vengo a hablar sobre en qué consiste el ejercicio de los derechos políticos. Buenas noches, Saray. Buenas noches, Neida. Los derechos políticos son aquellos derechos que tenemos todos los ciudadanos al participar en dirección de los asuntos políticos que atañen al país al cual pertenecemos, ya sea que participemos directamente o a través de representantes. También de formar parte de los procesos políticos democráticos de la constitución de los gobiernos. Al respecto, los derechos políticos también establecen que los estados, o sea, los gobiernos, la obligatoriedad de establecer disposiciones jurídicas que garanticen su goce efectivo sin distinción alguna entre los ciudadanos. Estas obligaciones implican que las instituciones de la materia pongan al alcance de los ciudadanos los medios necesarios para superar las limitaciones que puedan dificultar su ejercicio. Por su pertenencia a cierto grupo, especialmente los grupos que se encuentran en la condición de vulnerabilidad, de tal manera que, independientemente de las condiciones de analfabetismo, las barreras lingüísticas, la pobreza, los obstáculos de circulación o la carencia de acceso a medios de comunicación existentes, todos los ciudadanos puedan tener la posibilidad de ejercer sus derechos políticos. El ejercicio efectivo de esto se encuentra íntimamente relacionado con el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión principalmente, ya que para ejercerlo es indispensable que se permita a los ciudadanos expresarse libremente respecto a las cuestiones públicas y políticas de la sociedad a la cual pertenecen. Saray, en suma, ¿qué es un derecho político? Explícame qué es un derecho político. ¿Cómo, profesor? Que me expliques qué es un derecho político. Pues, ay, no sabría cómo explicarle.
O sea, los derechos que no se le pueden negar a nadie, independientemente de cuál sea su, ay, no sé cómo explicar. O sea, ¿cómo tú me vas a hacer una relatoría o vas a hacerme una exposición sin entender siquiera qué es lo que tú estás exponiendo? O sea, no se trata de hacer un trabajo y leerlo porque no tiene ningún sentido. Y si ustedes van a empezar a presentar los trabajos de esa manera, entonces yo me tengo que ver en la obligación de calificar con bastante minucia y de manera bastante drástica las exposiciones, porque la idea era hacer unas calificaciones un poco más flexibles, pero tampoco puedo permitir que ustedes lean la. Era una sola pregunta, Saray. Lo único que tenías que hacer era por lo menos buscar qué era un derecho político. Así sea 2 minutos de un video de YouTube, hubieras visto que era un derecho político antes de pasar a hacer la exposición. Si no tenías claridad, si no tenías certeza. Sí, profesor. Y esa leer y pueden leer lo que está en el documento. No quiero que el trabajo sea que ustedes vengan a leer y si les hago una pregunta ni siquiera sepan explicar qué es lo que están leyendo, porque por lo menos así sea una vez antes de venir a presentar el trabajo tuvieron que haberlo leído, por lo menos el que lo estaba redactando o el que lo estaba copiando de Google y pegándolo al trabajo, por lo menos al justificarlo o por lo menos al revisar que no tuviera errores ortográficos, tenía que leer eso y por lo menos preguntarle a alguien de qué se trataba lo que estábamos estudiando. Continúa el que sigue. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas, Sí, soy Ronald Ronald. Patrón. Buenas noches, soy Ronald Patrón y les voy a exponer sobre lo que es el derecho público. El derecho público es un conjunto de normas que regulan las relaciones de los individuos ante los ámbitos. Los individuos y sus relaciones con las instituciones públicas y los individuos y sus relaciones con las instituciones privadas. Es decir, su fin es la de representar a los individuos en una sociedad. Ahora, veamos cuál es el objetivo del derecho público como tal y el Estado de Derecho. Son dos cosas diferentes. El derecho público es el conjunto de normas y lo que busca es el ordenamiento social de los individuos y la armonía de la comunidad como tal. Es decir, busca que prime el bien común sobre los derechos de los individuos como tal. Lo que busca es el bienestar de la comunidad en general. Ahora, ¿qué definimos nosotros como Estado de Derecho? Nosotros definimos como Estado de Derecho a lo que es prácticamente una constitución política. La constitución política, como ya sabemos, es un conjunto de normas que son acordadas entre los individuos para, ¿cómo decir? Ordenar cómo se van a comportar dentro de esa sociedad. Este Estado de Derecho es un marco jurídico, como ya les expliqué, en el cual
se pueden mover los individuos y regulan sus acciones. Y con esas acciones podemos establecer los objetivos del derecho público. Ahora, hay una diferencia entre lo que es el derecho público y el derecho privado. El derecho público, como ya lo habíamos definido ahora mismo, lo que busca el individuo y la sociedad, o sea, las relaciones que se establecen entre las personas como tal ante las sociedades. Pero el derecho privado son un conjunto de normas que se regulan a los individuos ante otros individuos. Damos un ejemplo, por ejemplo, cómo se va a comportar una persona ante la pandemia como tal. Entonces ahí lo que busca es primar el bienestar, el bien común. En cambio, por ejemplo, cuando es una compraventa de una casa, que lo que estamos buscando es qué relación se establece entre persona a persona. Eso está regulado entre lo que es el derecho privado. Hay unas áreas fundamentales dentro del derecho público. Permítame un momento. Bueno, hay dos áreas fundamentales del derecho público que están enmarcadas dentro de la Constitución. Uno lo podemos decir una partecita que serían los derechos fundamentales y el otro sobre el derecho constitucional. Los derechos fundamentales es lo que nosotros conocemos: el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Son derechos universales, por así decirlo. Y ahora, el derecho constitucional es el derecho que tenemos las personas para organizarnos y establecer nosotros mismos nuestras propias normas que regulen nuestra accionar. Dentro de eso están los derechos políticos. Ahora, hay una rama del derecho. Escribí al chat antes de que se busca en qué consisten los derechos políticos para que nos explique en qué consisten los derechos políticos antes de que se termine la clase. Bueno, los derechos. Aló, profesor. Saray. Bueno, mire, los derechos políticos son los derechos que Sí, profesor, ya lo leí. Listo. Sigo. Hay una rama del derecho que es el que nosotros conocemos como derecho administrativo, y es el que regula las situaciones, por ejemplo, de salud, de daños, lo que es médico, por ejemplo, sería la ley 100, lo que es SOAT, etcétera, etcétera. Ordenamiento urbano, contratación privada, contratación pública. Eso es una rama del derecho aparte. Estas eran lo que podemos definir como derecho público. Listo. Listo, Ronald, muchísimas gracias. Buenas noches, ¿me escuchan? Señora. Bueno, voy a explicar sobre las razones por las cuales el derecho constitucional pertenece al derecho público. Bueno, para explicar esto teníamos que tener en claro qué es el derecho constitucional y qué es el derecho público. Como sabemos, el derecho constitucional es una rama que se desprende del derecho público y está encargada de analizar y controlar las leyes que rigen al Estado. Y el derecho público es la parte del ordenamiento jurídico que regula las relaciones entre las personas y las entidades privadas con los órganos que ostentan el poder público cuando estos últimos actúan en ejercicio de sus legítimas potestades públicas. Bueno, teniendo claro esto, llegamos a las conclusiones que las razones por las que éstas pertenecían al derecho público es que
El derecho constitucional pertenece al derecho público, ya que ayuda a la interpretación de las leyes y regulan los poderes públicos tanto en su relación con los ciudadanos como entre sus distintos órganos. El derecho constitucional se desprende como rama del derecho público porque en su campo de estudio incluye el análisis de las leyes fundamentales que definen un Estado, porque vela por el ordenamiento de los poderes públicos sometiéndolo a lo legal, y determina las formas del Estado como representante jurídico de una nación y regula la parte dogmática, es decir, derechos, libertades y garantías, así como usted lo explicó en la primera clase. Mi compañera Katie va a continuar con explicando las razones. Buenas noches, mi nombre es Katie Jiménez y vamos a seguir detallando las razones por las cuales el derecho constitucional pertenece al derecho público. Sabemos que el derecho constitucional regula la parte dogmática, que es decir, ¿qué es la parte dogmática? Son esos fundamentos, esos principios por los cuales se rige cualquier doctrina, cualquier religión o un sistema determinado. Es decir, que la parte orgánica pertenece al, o regula más que todo el funcionamiento, los derechos, las libertades y las garantías de las personas. También el derecho constitucional hace énfasis en la parte orgánica, es decir, el funcionamiento de las ramas del poder público. Allí vemos la relación inmediatamente con el sistema, con el Estado. Como conclusión también podemos decir que el derecho constitucional pertenece al derecho público porque el derecho público se encarga de las relaciones entre subordinación entre Estado y los particulares. Y el derecho constitucional lo que hace es que establece un límite entre el gobierno y las personas. Así evita o restringe que el poder público se aumente, es decir, que hay un abuso de poder político. Y lo obliga así a adecuarse a las normativas que están establecidas en la Carta Magna, en este caso la Constitución Política. En la Constitución Nacional podemos encontrar también las normas jurídicas que regulan la vida pública y en las cuales se rige el derecho público para establecer su poder. Muchas gracias. Muchas gracias, Katie, por la intervención. Saray. Aquí estoy, profesor. Listo, cuéntanos, Saray. Bueno, los derechos políticos, más que todo, son el conjunto de condiciones que nos posibilitan a nosotros los ciudadanos a participar en la vida política, como ejercer el derecho al voto o a que voten por nosotros. A elegir y ser elegido. Exacto, elegir y ser votado, si estoy participando en elecciones o cosas así. Profesor, le iba a decir una cosita. En una de las clases que nosotros tuvimos al principio, hablábamos del ciudadano y usted decía que un ciudadano se consideraba como tal cuando cumplía su mayoría de edad y tenía la autoridad o tenía la autonomía para ejercer su derecho político o por lo menos contribuir en las decisiones que se toman en la política del Estado. Y yo le ponía un ejemplo que una persona mayor de edad que no tuviera esas capacidades, que fuera una persona que no tuviera sus dificultades o algún problema o alguna deficiencia de no poder ejercer esos derechos, que si esa persona también era considerada como ciudadana. Y usted me decía que sí, que simplemente por el hecho de cumplir su mayoría de edad, una persona y ser nativa de ahí era considerada ciudadana. Entonces ahora después cuando la compañera empezó a explicar sobre lo de qué es un ciudadano, usted le dijo que tenía que tener 18 años y aparte poder ejercer esos derechos políticos. El ejercicio de derechos políticos y civiles es una consecuencia de ser ciudadano, pero no significa que el hecho de que tú
no seas ciudadano, tú no puedes ejercer. Lo puedes ejercer con plenitud cuando cumples los 18, que era lo que hemos hablado. Porque tú puedes comprar, puedes vender, pero no tienes ciertas limitaciones antes de que cumplas 18. No puedes trabajar, necesitas un permiso para trabajar si no tienes 18. Necesitas un permiso para poder casarte, necesitas cierto tipo de condicionamientos para poder ejercer ciertos tipos de derechos, inclusive hasta los derechos políticos. No necesariamente el hecho de no cumplir 18 años significa que tú no puedas incorporarte en la vida pública. En algunas situaciones tú puedes decidir cosas que estén al alcance de tu entorno, pero solamente cuando cumples los 18 te puedes incorporar a elegir y ser elegido en las decisiones de Estado. Entonces, a eso hace referencia. La condición... Entonces el concepto sería nada más toda persona que sea mayor de 18 años. Que sea mayor de 18, pero como consecuencia de haber cumplido los 18 te habilita para ejercer en pleno derecho los civiles y los políticos, porque antes de los 18 también puedes ejercer derechos civiles y políticos, pero no con plenitud. La plenitud la tienes a los 18 para poder ejercer esos derechos. O sea, sería todo nacional. Cuando tú naces en Colombia eres nacional, pero solo hasta que cumples los 18 eres ¿qué? Ciudadano. Ciudadano, o sea, como todo nacional que haya cumplido la mayoría de edad estipulada en la Constitución, así. Exactamente, todo nacional que haya cumplido la mayoría de edad es ciudadano. Porque tú puedes ser nacional y si no tienes los 18 años no eres ciudadano, eres simplemente un nacional. Ok, profe. Listo, entonces... Era para aclarar ese punto. Entonces. Listo, dejamos porque hasta ahí. Por lo menos en una pregunta de un examen nos preguntan qué es un ciudadano y quizá muchas personas ahí van a confundirse con ese concepto. Son conceptos que generan confusión porque desde el punto de vista del entorno coloquial todos utilizamos indistintamente las mismas expresiones. Ciudadano, nacional, gente, pueblo, población, e indistintamente asimilamos que es lo mismo, pero jurídicamente tienen unos conceptos distintos que fueron los que explicamos en la clase pasada. Entonces, es en relación con eso. Pues bueno, dejamos hasta ahí, hasta el grupo 4, faltando 2 grupos para la próxima clase. Que tengan una excelente noche. Nos vemos el viernes de la otra semana. Ok, profe, buenas noches. Gracias. Chao, profe. Hasta mañana. Buenas noches. Hasta luego.